Muy bien, mis hermanas, bienvenidos todos a Tesoros del Cielo. Vamos a comenzar. Déjenme poner aquí, ya encontré, a ver si puedo conectarme con los hermanos de Facebook también, para que puedan. Hola hermanos, bienvenidos. Les saluda su hermana Sandra Cárdenas. Sandra Lecaro, para los que me conocen allá del Ecuador y de otras áreas. Vamos a retomar la clase de los días viernes, que es el libro de Apocalipsis. Y nos quedamos en el capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a repasarlo porque sé que ha habido un cuantas interrupciones. La semana pasada tuvimos un estudio acerca del libro de Ezequiel, capítulo 38, que encaja con los acontecimientos mundiales y las guerras que estamos viendo. Am, Hoy de alguna manera sí va a ayudar a entender todo esto que está pasando en el capítulo 14 de Apocalipsis. Pero vamos a este capítulo, lo hemos titulado Un capítulo de esperanza. Y en verdad que en cada porción nos revela una esperanza diferente. Por ejemplo, vamos a empezar aquí en el capítulo 14, versículo 1, y es una esperanza de victoria después de la muerte. Es muy importante enfocarnos en eso, que hay victoria aún después de la muerte, hay esperanza aún después de la muerte para el creyente en Jesús. Esa es la promesa que tenemos en Él, ¿verdad? Últimamente hemos sido receptores de la tristeza de ver seres queridos morir. El COVID afectó a nuestra familia y perdimos un ser querido recién hace un par de semanas. También una familiar se murió por otro motivo, ¿verdad? Pero golpe tras golpe, ¿no? Por la gracia de Dios tenían al Señor en su vida, no hay la esperanza de una nueva vida, pero constantemente oímos esto por hermanos que mueren, familiares que fallecen, amistades que se van, como que se acaba, es como que se acabara todo, ¿verdad? Como que hay una desesperanza y no debe de ser así. Muertos en Cristo, dice la palabra que aunque vivamos, si vivimos o morimos, del Señor somos, ¿verdad? Hay una esperanza y de eso se trata esta primera porción, la esperanza de victoria después de la muerte. Esa es nuestra fe en Cristo Jesús. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él también. Ahí, Él fue el primero, las primicias, el primero de esta nueva creación gloriosa de personas sin pecado, personas en un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Así que dice aquí en el versículo 1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. ¿De dónde? De entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, como hemos estudiado en capítulos anteriores, cuando el Señor llama a estos varones judíos que encuentran al Señor Jesús, ellos entienden que Jesús es el Mesías cuando empieza este tiempo de gran tribulación a mediados de los últimos 7 años de la humanidad como la conocemos. ah, Van a ser perseguidos los judíos. Esto hemos visto que a los 3 años y medio, el gobernante mundial de ese tiempo
de esa última etapa, va a ordenar que los persigan, ¿verdad? Y el Señor Jesús anunció esto en Mateo 24, dijo, cuando veáis estas cosas, cuando entre este anticristo al templo que va a existir en ese tiempo en Jerusalén y se declare Dios, se declare él el Mesías, huyan. Cuando vean estas cosas, salgan corriendo, no bajen de la azotea a agarrar sus capas, ni sálganse, huyan al desierto, ¿verdad? Y entre estos gente que va a huir, que va a escapar, van a estar estos 144,000 predicadores, 144,000 hombres separados por Dios para predicar el evangelio a toda criatura, no solamente a los judíos que estén huyendo, pero a toda la humanidad que es viva durante esos últimos 7 años que uno conoce como el tiempo de la gran tribulación. Y es muy específica la palabra, como hemos visto aquí, son hombres solteros, no contaminados, dice, vírgenes, tienen características de seguir al Señor, sirven al Señor, van a ser predicadores, van a ser evangelistas, ¿verdad? Y aquí ya los vemos ya muerto, ¿verdad? O sea, ya terminaron su carrera en esta tierra, ¿verdad? Y obviamente las escrituras nos hablan de que ellos van a ser asesinados por el anticristo, van a morir decapitados. Es van a ser mártires del Señor, ¿verdad? Pero aquí está la promesa, ¿no? A pesar de una vida dura, humanamente hablando, un fin aparentemente triste, ¿verdad? A veces podemos decir fue un final de fracaso, humanamente hablando, pero el Señor nos enseña que hay una perspectiva espiritual, no solamente lo material, lo que vemos es lo importante. Ellos triunfaron, ellos salen victoriosos, a pesar de que el mundo pueda haber dicho, les ganamos, los aplastamos, los callamos. No, ante los ojos de Dios, ellos terminaron su carrera, terminaron la obra que Dios les había dado, fueron victoriosos y aquí están alabando a Dios. Hace un par de semanas, cuando vimos esta primera parte, hablamos de Sion un poquito y para los hermanos que están aquí conmigo en el Zoom, tengo las figuras, ¿verdad? Este es Sion, que viene a ser una montaña que está en Jerusalén, muy rocosa, muy imponente, ¿verdad? Acá hay otra figura del monte de Sion. Hay dos interpretaciones porque hay los que dicen que esto es literal, que ellos van a venir, porque el primer versículo, estamos en Apocalipsis 14, dice que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y con Él, dice, están estos 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Noten que el Señor a los que llama sella, ¿verdad? Todo creyente es sellado por el Espíritu Santo, eso todos lo tenemos, la presencia de Jesús en nuestra vida es lo que nos hace nacer de nuevo, es lo que nos identifica con el Padre, es lo que nos redime, lo que nos ah, justifica la presencia del Señor cuando el Padre nos llame y vea a su Hijo en nosotros, nos declara justos, nos deja entrar ante su presencia, ¿no? Pero estos 144,000 no solamente que están sellados por el Espíritu Santo, sino que se identifican en su frente, tienen el nombre del Señor Jesús y de su Padre. Algo que es interesante que el enemigo siempre quiere imitar a Dios y hace falsificaciones. Noten que el anticristo va a sellar a la gente en la frente y en la mano derecha, algo que él sabe que Dios hace con sus hijos. Dios sella espiritualmente, nos sella, nos identifica con él. Él quiere identificar a su gente físicamente imitando lo que Dios hace, ¿verdad? Pero aquí hablando de estos 144,000, están parados en el monte de Sión con el Cordero. Las dos interpretaciones dicen así, una que es algo literal,
que ellos van a pararse en Jerusalén, allá en Israel, en el monte de Sión, justo antes de que empiece el milenio. El milenio es un término que uno usa para definir los 1000 años de gobierno que va a tener el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Después de los 7 años de tribulación, los 3 años y medio de gran tribulación donde van a ser perseguidos los judíos, y la palabra nos dice que solo un tercio de ellos va a sobrevivir, o sea, va a haber un gran holocausto, se repite la historia, pero porque el enemigo siempre ha querido destruir el pueblo de Dios, porque sabe que necesita haber un pueblo de Dios para que haya un rey que gobierne ese pueblo y la humanidad a través de ese linaje, esa raza, ¿verdad? Entonces el enemigo ha querido destruir a Israel y todo lo que tenga que ver con judío, porque sabe que de ahí viene el rey, por ahí viene el gobierno de Dios, viene la derrota para él. Entonces hace un último intento al final de la humanidad de destruir para que no venga este gobierno que se lo conoce como el reino milenial. Entonces, después de esos 7 años, unos dicen, esto va a pasar, van a estar los 144,000 con el Señor, pero, o sea, ya glorificados, van a resucitar para estar con el Señor físicamente en el reino milenial del Señor junto con nosotros. Acuérdense que la primera resurrección habla de algunos eventos, empezando con la resurrección del Señor Jesús. Después vinieron unas resurrecciones como una gavilla mecida, dice la palabra, que fueron los santos que resucitaron cuando el Señor resucitó. Unas cuantas tumbas, fue como un puñado al principio. Esa era para empezar las festividades judías por ejemplo, las cosechas. Siempre mecían un puñado de trigo y eso dice eso, y ellos fueron primeros. De ahí viene la iglesia, nosotros vamos a resucitar si el Señor no ha venido todavía y morimos, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que estemos vivos juntamente con ellos vamos a ser transformados y nos iremos con el Señor por esos 7 años que están pasando aquí abajo. Luego venimos con el Señor y tiene que haber una resurrección de los santos que vengan al Señor durante la gran tribulación. Eso se conocen como los santos de la gran tribulación. No son parte de la iglesia, es otra categoría de creyentes en el sentido de que ah, no, no fueron parte de ese periodo, ¿no? De que viene desde la resurrección de Cristo hasta el rapto. Ellos vienen después del rapto, pero va a haber gracia todavía. Ellos tienen que resucitar y muchos dicen, interpretan que estos 144,000 son parte de esa resurrección, que es todavía bajo la capa o como se diría la sombrilla de la primera resurrección, porque todo el que tiene parte en la primera resurrección es para vida. Los que tienen parte en la segunda resurrección es para muerte eterna, ¿verdad? Eso está más adelante. Ahorita estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Para el capítulo 19, se me hace que es el de la segunda resurrección, que resucitan para muerte, porque rechazaron a Jesús como su Mesías, como su rey. Pero el punto es de que estas dos interpretaciones es uno de que es literal, de que estos 144,000 van a estar con Jesús al principio de su reinado milenial. La otra interpretación es que es espiritual, porque en el versículo 3, por ejemplo, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, están presentes celestialmente hablando los seres vivientes, son estas características. Unos dicen que son como seres angelicales que representan la, el evangelio, ¿verdad? La divinidad, los atributos de Dios están
presentes en el cielo, ¿no? Como que anuncian la grandeza de Dios estos seres vivientes. Los ancianos, hemos visto eso, algunos dicen representan a el pueblo, a los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles y a la iglesia, ¿verdad? Como que está unida ya la multitud de creyentes, ¿no? Así que están esas dos, dependiendo cómo en los capítulos subsiguientes vamos a ver cómo se termina la destrucción de la tierra en un sentido antes de que el Señor la restaure para empezar este tiempo de reinado milenial. Eso nos puede llevar a pensar de que sí es literal también, de que viene, porque viene con nosotros. Obviamente también tienen que participar estos creyentes del tiempo de la gran tribulación en el reinado del Señor. Así que se lo puede tomar literalmente también. Yo pienso que este es literal, que el Señor va a permitirles a estos 144,000 junto con todos los creyentes que salgan de la gran tribulación, entrar al reino milenial junto con nosotros. O sea, son parte de la familia de los redimidos. Pero obviamente todo lo que pasa aquí en la tierra, el cielo es testigo. ¿Verdad? En este punto nosotros vamos a estar viendo lo que está pasando acá en la tierra, porque hay una porción en un capítulo que los santos le decimos al Señor, hasta cuándo, Señor, no los redimes, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Porque están sufriendo, ¿no? Nuestros hermanos, están, como está pasando ahorita, ¿no? Se angustia uno también, sufre espiritualmente hablando por la tristeza que están pasando nuestros hermanos, la angustia, ¿verdad? Persecución, la maldad, el pecado, hay un gemir también de la tierra por ser restaurada, ¿no? Hay una unidad entre hermanos, sabiendo que todos padecemos las mismas tribulaciones, ¿verdad? Y hay unos que más, porque son perseguidos, son atribulados por la causa de Cristo, del Evangelio. Así que esa es la primera esperanza, ¿verdad? El tiempo se va pronto, pero estamos hablando de diferentes esperanzas en este capítulo 14 y la primera esperanza es la victoria después de la muerte. Es un ejemplo para todos los creyentes de que no nos... no nos llenemos de desesperanza, como decir ya se acabó, ya se murió, ya no hay nada que esperar, ¿no? Al contrario, la muerte es la puerta de que se abre, ¿verdad? Para estar con nuestro Señor y ver las cosas como siempre han sido, como Él las ve. Ahorita vemos como por espejo, oscuramente, nuestra mirada muchas veces no se proyecta a lo espiritual, a lo real, a lo permanente, y perdemos la mirada, ¿verdad? Perdemos a veces esa meta, ¿no? Pero cuando una persona, un creyente muere, sus ojos se abren a la realidad de cómo el Señor siempre nos vio y lo que hay más allá. Entonces, estos hermanos, 144,000 que salen mártires después de predicar el Evangelio a un mundo que rechaza al Señor completamente, los últimos 7 años de la humanidad como nosotros lo conocemos, los gobiernos, todo esto, ellos salen de ahí y salen victoriosos, están cantando un canto que nadie sabe más que ellos, porque solo ellos pueden expresarlo, esa gratitud, esa victoria, solamente ellos pueden cantar esto y el Señor, están con Jesús, ¿verdad? Estar tan cerca, que hermoso oír que están al lado de Él, ¿verdad? Y justo para empezar la victoria de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra, ¿verdad? Que es algo que el creyente pierde mucho de vista porque nos enfocamos en el cielo, ¿verdad? Pero de acuerdo si entendemos la narración bíblica, el Señor nos salva de la
el juicio que viene a esta tierra, ¿verdad? Nos saca y estamos con Él por 7 años en el cielo, 7 años, y de ahí venimos con Él a reinar por 1000 años aquí a la tierra, pero una tierra restaurada donde el enemigo ya va a estar atado, va a ser una tierra renovada en muchos aspectos ecológicamente, el pecado va a decrecer significativamente, la muerte también. La gente va a vivir otra vez muchísimos años. El que muera de 100 años va a ser considerado un niño. Los animales ya no van a tener esa tendencia de matarse entre ellos. O sea, va a ser un tiempo de paz y de justicia por 1000 años. Pero después de esos 1000 años, el enemigo es soltado otra vez. Y la gente que haya nacido durante ese tiempo, la gran mayoría se va a rebelar contra el Señor, lo que nos revela que el corazón humano es el problema, no es el ambiente, porque el ambiente va a ser casi perfecto, va a estar el Señor Jesús, va a haber justicia, va a haber socialmente, va a ser todo bien, no va a haber injusticias, no va a haber maldad, no va a haber Satanás por 1000 años. Pero tan pronto Él es soltado, el ser humano, su corazón es de naturaleza pecaminosa, tiende a ser ingrato, tiende a ser quejumbroso, tiende a ser malagradecido, ¿verdad? Entonces se va a rebelar la humanidad contra el Señor y esta es la última guerra, que no es guerra en sí, porque ni siquiera el Señor nomás habla y deshace a toditos que son como la arena del mar, dice ese ejército que se levanta contra Dios, es eliminado en un 2 por 3. El Señor ya no da más, ya no más oportunidad. El cielo y la tierra pasan y baja del cielo una ciudad preparada para los creyentes, ¿verdad? Los que ya hemos pasado por toda esta, hemos sido salvos de tanta ah, experiencias tan tristes, ¿verdad? Y la salvación, la verdad que es algo maravilloso, es un regalo completo, no solamente espiritualmente hablando, pero el Señor nos rescata, Él es nuestro libertador, por eso dice, Él es nuestro escudo contra la maldad, contra todo lo que viene. Y estamos viendo principios de dolores y es agobiante ver el avance de la maldad, el avance del pecado. Y el Señor se lleva a su novia, ya no la deja que pase por toda lo que viene. Y ver, esto es esperanza, ¿no? Ver lo que le espera al creyente en Cristo Jesús, ver la victoria del Señor, ver uh, el propósito de Dios restaurado, ¿no? Retomar su creación, retomar lo que él había planeado desde un principio, ¿no? Un ser diferente, seres humanos a su imagen, seres humanos que tengan comunión con él. Lamentablemente, pues sabemos la historia, la Biblia nos explica lo que pasó y por qué estamos pasando por todo esto, pero muchas veces nos quedamos en la mitad, ¿no? Nos vamos al cielo y bueno, ¿qué pasa con el propósito de Dios, de la creación? ¿Qué pasa con el propósito? La salvación es completa. Cristo retoma su derecho sobre la creación y para eso tiene que eliminar a su enemigo que se manifiesta de diferentes maneras. Satanás en esos tiempos tendrá al anticristo, al falso profeta, como ya hemos visto en los capítulos 13, ¿verdad? Cómo salen con su nuevo sistema de gobierno mundial, el mundo rebelándose contra Dios. Dios tiene que quitar todo eso, opacar todas las religiones, que eso vamos a ver en el capítulo 17, que es la caída de la Gran Babilonia, que es la representante de todas las religiones del mundo. Entonces el Señor está retomando el control de lo que le pertenece, ¿no? La creación, sus hijos, todo va a ser restaurado, pero tiene que poner al enemigo. Por eso dice el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ¿cuáles son los enemigos de Dios? ¿No? Satanás, ¿verdad? Y todos los sistemas que se levantan en contra del Señor, los gobiernos.
tienen que ser opacados. Por eso hablábamos la semana pasada de cómo Rusia se va a venir abajo, Gog y Magog, profetizado, será quebrantado y buscará atacar a Israel. ¿Qué más estamos viendo en nuestros tiempos? Y Rusia va a quedar quebrantado, está siendo quebrantado económicamente, y esto lo va a llevar a poner sus ojos a querer ir a contra Israel, robar lo que tiene Israel. Profetizado, Ezequiel 38. Hablamos de Isaías 17, la profecía contra Damasco, Siria, como también todos estos países del Medio Oriente se confabulan, pero el Señor dice, tengo que poner a mis enemigos bajo como estrado de sus pies, ¿no? Pisoteados, no acabados. Ese es el plan, ¿no? Acabar con todo lo que se levanta contra su autoridad. En este caso, todos estos países, uh, 90 98%, 99% son países musulmanes. Entonces es un sistema contra Cristo, sistema contra el reinado de Jesús. Y el Señor dice, no, tengo que poner a los enemigos bajo estrado de sus pies. Obviamente hay creyentes en la misericordia del Señor que salen de de estos países, pero en su mayoría son contrarios a Dios. Pero el Señor tiene que poner todo bajo sus pies, hablando de la religión principal, ¿no? Y eso vamos a hablar en los capítulos subsiguientes, pero vemos el plan de Dios en acción, la esperanza, hay esperanza y victoria, aún después de la muerte, es el principio de nuestra vida verdadera en Cristo Jesús. Así que pueden ser los dos, literalmente estos 144,000 estarán parados en el monte de Sión al empezar el gobierno milenial de Cristo junto con nosotros, ¿verdad? La esperanza después de la muerte. Vamos a ver rápidamente en los próximos 5 minutos la esperanza de que todos escucharán el Evangelio. El capítulo 14 estamos diciendo es un versículo, un capítulo de pura esperanza, justo antes de que venga los juicios finales, que son las copas que vienen desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Así que ya estamos acabando casi Apocalipsis, ya vamos mucho más, una tercera parte. Así que esperanza de que todos escuchen el Evangelio. El mensaje del versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un himno, un canto muy hermoso que se titula Grandes y maravillosas son tus obras, y es basado en esta porción, ¿verdad? Que lo que el ángel declara, ¿no? Es la hora del juicio de Dios, porque desde el capítulo 15 en adelante, pues vienen las últimas copas y hay una discrepancia en cuanto a interpretación de esto, de los últimos juicios de Dios. Suenan muy parecidos a los juicios que Dios envió a Egipto, ¿verdad? Las 10, ¿cómo se llaman? Las 10 plagas, ¿verdad? Y de acuerdo a la Biblia, pareciera que fueron uno tras otro, ¿verdad? Hay hermanos que dicen las plagas de Egipto duraron 18 días, porque hay una que se da la plaga y Faraón dice regresa en 7 días para ver si cambio de opinión o no. Entonces son 9 plagas después, una diaria, más 7 días. Le ponen como de 18 días, un total, no sé, 10 plagas más 7, algo así como 18 días, dicen. Suena eso si uno lo toma literalmente que es algo rápido, no es algo. En 18 días el Señor prácticamente destruyó Egipto con las plagas. Ahora igual, pareciera que desde el capítulo 15 va a ser ya la última semana, porque son siete últimas copas de ira, como que es algo rápido y ya de ahí viene el Señor
a instituir su reino milenial. Pareciera ser, ya los empujé acá, pareciera ser que es la última semana de la humanidad como nosotros la conocemos. Obviamente vienen esos 1000 años que van a ser maravillosos, gloriosos, pero como nosotros conocemos, ¿no? Los países, la formación de los gobiernos, eso se va a acabar, ¿no? Y el enemigo lo va a acabar primero porque él va a ser un solo gobierno mundial, que es lo que se está empujando mucho ahorita, quitar las fronteras, hacer un solo, la pandemia en realidad empujó la agenda globalista porque unió al mundo en esa fase, ¿no? de angustia y de búsqueda de una solución. Ahora todo se ve de manera global. Entonces, estamos más entrenados, como más hechos a la idea de que todo sea global, ¿no? Muy fácil con esto que está pasando ahora que ya se está quitando el enfoque en lo de la pandemia, la guerra, si llega a escalar, a hacerse algo nuclear, otra vez todo el mundo va a buscar una solución global, ¿no? Entonces el enemigo es el primero que busca la unión del ser humano empujando fuera a Dios. Pero cuando el Señor venga, él va a tener su gobierno global, porque va a tener de todo el mundo, pero obviamente con la verdad, con la justicia, con su perfecta sabiduría. No el hombre salvando al hombre, sino Dios salvando al hombre a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que este evangelio, este mensaje, es importante que llegue a todos, porque nadie podrá decir, yo no supe, no tuve oportunidad de tener fe en Cristo. O sea, nadie puede justificarse porque el Señor a todos les dará oportunidad y les ha dado, ya si se han ido, por seguro el Señor miles de veces a través de diferentes medios trató de alcanzar a esa persona, porque el Señor ama el alma de sus criaturas, ¿no? Nos hizo con eternidad y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que este mensaje se disipará, se va a propagar a toda la humanidad. Dice que toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, por mucho esfuerzo que la iglesia hace de evangelizar, hay hermanos que traducen la Biblia, tratan de alcanzar a los indígenas, a las tribus y todo, caemos cortos porque no alcanzamos, pero el Señor se va a encargar, se va a mandar un ángel. No sabemos cómo esto se vea, ¿verdad? A veces los ángeles toman apariencia humana, como en Abraham, él pensó que vio a unas varones, dice, eran unos varones, pero era la presencia del Señor Jesús con ángeles, ¿verdad? Y a veces el apóstol Pablo dijo, hospeden gente, porque muchos de ustedes no saben, sin saberlo, han hospedado ángeles, o sea que a veces toman forma humana, ¿verdad? Puede ser que sea alguien que predique y logra alcanzar, puede ser que sea un ser espiritual, no sé, dice un ángel, ángel quiere decir mensajero, ¿verdad? Pero dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel, o sea que es... obviamente es un ser celestial, es un ser espiritual, viene de Dios, ¿verdad? Sí, pero lo va a lograr. Dice, va a predicar un último empuje. Ya vienen los últimos juicios de Dios, se acaba. 7 días quedan, o tal vez. Hay otros, a eso iba a decir, hay otros que interpretan que las plagas de Egipto duraron meses. Yo pienso porque dicen que tuvo que haber pasado una erupción de un volcán para que los ríos se tornen rojos y que caiga el granizo. Quieren verlo desde el punto de vista científico, que tiene que suceder algo ecológico para haber sucedido todas esas desgracias. Dios no necesita de nada para hacer sus obras, ¿verdad? Pero a veces sí usa también instrumentos físicos como terremotos, como
causa cambios climáticos para poder cumplir su voluntad, ¿verdad? Así que me inclino más a pensar que es rápido, que son los últimos, como fueron como en días, los últimos días antes de que el Señor venga ya a cegar, a llevarse a todos los que hayan creído en Él durante ese tiempo para poder lidiar con todo el que lo ha rechazado y poder instituir su reino milenial. Así que el versículo 8 ya habla de otra esperanza. O sea, hoy vimos dos. Desde el versículo 8 que habla de la caída de Babilonia, ahí lo vamos a parar porque tenemos que conectarlo con el capítulo 17, que es la caída de Babilonia. Así que tenemos que hablar un poquito de las copas antes de llegar a esa otra esperanza, que por fin se acaban las religiones y prevalece la verdad de Cristo. Y él reina, el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre, ¿verdad? Así que dos esperanzas hoy del capítulo 14 de Apocalipsis. La esperanza de vida después de la muerte, la victoria en Cristo Jesús, no importa qué nos pase, no importa lo que haga el mundo contra nosotros, tendremos la victoria al lado de Jesús, como estos 144,000, ¿verdad? También tenemos ese privilegio. Y la segunda esperanza, que todos van a escuchar el Evangelio hasta el fin, ¿verdad? Para darles una última oportunidad de venir al Señor y de tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera y la cuarta esperanza la veremos en la próxima semana si el Señor no ha venido o si no nos ha llevado a su presencia, la esperanza de que su verdad prevalece y se acaba el gobierno el reino de la Babilonia, que es la representante de todas las falsas religiones, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que vamos a orar y darle gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando de las esperanzas que tenemos en Jesús. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, agradecidos por tu gracia, tu gran misericordia. Señor, tu palabra es verdad y permanece para siempre. Señor, en ella encontramos tus planes divinos, tu poder, tu gran misericordia sobre la humanidad. No importa qué raza seamos, Señor, tu gracia a través de Jesús nos ha llamado de diferentes regiones del mundo, de diferentes trasfondos, Señor, para tu gloria. Señor, gracias por sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas del enemigo, Señor, y nos has trasladado a tu reino, Señor. No lo hemos visto físicamente, pero vienes, Señor, espiritualmente. Ya no somos de este mundo, somos tu pueblo, tu iglesia, Señor, y tienes misericordia aún después de habernos llevado, de rescatar a los que todavía están dispuestos. Israel será salva nacionalmente. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de tu pueblo, Señor. Hasta el último, tu presencia rescata, tu presencia fortalece, tu presencia da la victoria, Señor. Gracias por que cada persona, cada grupo, cada categoría vemos la victoria a su debido tiempo, Señor. Vemos tu poder de restauración, la vida es dada, Señor, y tu justicia se ve, Señor. Tarde o temprano, Señor, tú sales adelante, Señor, estás en control de todo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tus promesas, poner nuestros ojos en ti, Señor, y decir, como decía el salmista, aunque la tierra sea removida o los montes sean echados a la mar, mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra victoria. Señor, te esperamos. Esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. Sé tú glorificado en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das juntos para
alabarte, glorificar tu santo nombre, Señor, y meditar en tus planes preciosos, Señor. Tú triunfas. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, te reconocemos y te adoramos junto con todos los ángeles que te adoran día y noche. Declaramos que tú eres santo, 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 Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bendito seas, Señor. Todo esto pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.